tercera conferencia del ciclo de charlas de cultura arquitectónica de este semestre, que hemos llamado Juego y Arquitectura, tratando de abarcar de una manera amplia el posible significado de esta conjunción de conceptos, de ideas, ¿no es cierto?, donde hemos hablado desde la experiencia del ocio directamente relacionado a la persona, al ser humano, al estado físico, ¿no es cierto?, con un profesor de educación física, doctor en ocio, que vino en su primera charla. Después vimos algunas experiencias académicas y prácticas de llevar a cabo ciertos proyectos de arquitectura, pensándolos desde el ocio, y hoy tenemos una charla que se transforma en una piedra angular de nuestra discusión, que tiene que ver con una suerte de, perdón, Mauricio, soy un poco simplificador, una revisión histórica de lo que ha sido el ocio en el ser humano occidental, digamos, y sus manifestaciones en la ciudad y la arquitectura, que nos llevó a invitar a Mauricio Barros, arquitecto de la Universidad de Chile, magíster de la Universidad Católica, doctor de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor del área de Historia y Teoría de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Me pasó una anécdota de lo personal, fui profesor de Mauricio, yo creo que sin duda, si no es del grupo de los mejores profesores de Historia y Teoría que hay en Chile, digamos. Y la verdad que las clases con él eran realmente fantásticas, y lo personal me llevó después a desarrollar investigaciones en el seminario, y diferentes otros tipos de reflexiones y acciones gatilladas por la visión que nos permitía el profesor Barros. Y él nos va a llevar por una exposición muy interesante que yo tuve la oportunidad de leer, al igual que algunos de ustedes, una suerte de introducción, un texto que publicó la revista RQ, ¿no es cierto?, Los desplazamientos del ocio, donde de alguna manera manifiesta este péndulo de vivir del ocio y su espacio en nuestra sociedad y en nuestra historia, principalmente, ¿no? Y con esa presentación, la verdad que quiero dejarlos con el profesor Barros, y que le demos una bienvenida con un caluroso aplauso por sus intereses en nuestra vida. Bueno, ¿oyen bien, imagino? Sí, está bien. Primero que nada, muchas gracias, Drago, por la invitación. La acepté al tiro porque además, digamos, me pareció súper interesante. Hace muchos años que no venía a Puerto Montt. Además me pareció interesante porque por varios motivos estoy trabajando en algunas cosas en que he tenido que un poco revisar, releer ese artículo me permitió un poco revisar ciertas cosas y ampliar el mismo tema. De hecho que por lo tanto me voy a basar en un poco el artículo, pero de manera ampliada. De hecho le agregué varias cosas para ir contándole un poco, porque en el momento cuando se hizo el artículo hay muchas cosas que quedaron fuera. Voy a ser bien ping-pong, de repente vamos a estar hablando de Egipto, como de repente vamos a estar hablando del 2000, es decir, en la actualidad, así que voy a ir de adelante para atrás. Al final, si tienen dudas me pueden hacer preguntas, por lo tanto yo no voy a ser tan lineal. A ver, varias cosas que aclaremos con respecto al tema del ocio. El primero, que el ocio nunca se puede separar del negocio. Claro, y eso es bien claro, todo el ocio hoy día se paga, ¿cierto? Pero en el sentido de negocio entendido como originalmente se entendió. Esta cosa es bien interesante porque la verdad es que para nosotros el ocio en realidad hoy en día es como se dice, hoy día los autores dicen que hoy día es verdad, trabajamos para el ocio, es cierto. Y todos trabajamos todo el año para tener 2 meses, y nosotros nuestro ocio hoy día sobre eso, ese mes o 2 meses, esas semanas que tenemos de vacaciones. Eso en realidad es muy contemporáneo, porque vamos a ver que en la antigüedad no era así, era todo lo contrario. Piensen que la palabra ocio es la negación del ocio. Por lo tanto, el negocio era visto como algo negativo, el trabajo era visto como algo negativo, y el ocio era visto como lo positivo. Nosotros ya estamos al revés, ¿cierto? Porque al decirle a una persona ocioso, en realidad hoy día es como denostarlo. Entonces, tengamos presente eso, porque muchas cosas que les voy a hablar tienen que ver con eso. Lo segundo, el ocio tiene género. Es muy distinto el ocio de la mujer, distinto el ocio del hombre, y es una cosa que tras de toda la historia ha sido bien interesante, porque de alguna manera el ocio siempre alguien ha querido manejarlo. El Estado quiere manejar el ocio de sus ciudadanos, y en la casa el hombre ha querido manejar el ocio de las mujeres. Entonces esto ha sido como un ping-pong bien entretenido. Y lo tercero es que el ocio nunca se debe entender como pereza, porque hoy día la verdad cuando uno es una persona ocioso,
en realidad es como diciendo este flojo. No, el ocio jamás es flojera ni pereza. El ocio original es siempre un ocio activo, ¿eh? Siempre es una actividad, como se los voy a explicar un poquito ahora. Vamos a partir con la primera imagen para... Bueno, esta imagen me gusta mucho porque tiene que ver con algo que está muy presente, digamos, que hasta el día de hoy, que tiene que ver con el tema de la administración del ocio. Siempre va a haber alguien que va a estar preocupado de la administración del ocio, por supuesto que el ocio de los demás. Y así como les decía, entonces el Estado administra el ocio de nosotros, el hombre administra el ocio de la mujer. Y esto es una cosa tan antigua como, digamos, en el Antiguo Egipto. Porque hay una cosa que es bastante curiosa, que generalmente la gente no se le explica y no sabe. Ustedes ven a dos personas aquí sentadas. Una mujer muy blanca, con su vestido también blanco, y un hombre moreno. En primer lugar, aquí hay una cosa que es falsa. En el Antiguo Egipto no es que la mujer fuera blanca y el hombre fuera moreno, sino que esto tiene una intencionalidad. Es que el hombre fuera moreno significaba que él trabajaba afuera, trabajaba al aire libre. Y que la mujer fuera blanca quiere decir que ella estaba en el interior. Ya que una mujer estuviese confinada dentro de la casa, quiere decir que era inactiva. ¿Se fijan? Entonces, aquí lo que los egipcios querían transmitir es lo siguiente. No como les digo que el casamiento entre un hombre moreno y una mujer blanca, sino que sencillamente la mujer era inactiva. Los egipcios fueron súper machistas en ese sentido, y la mujer siempre más encima, fíjense lo siguiente, la mujer tiene un vestido súper apretado, la mujer no se puede mover, no puede hacer ninguna actividad. En cambio el hombre, estamos hablando de un príncipe, el hombre tiene una falda, mucho más fácil para hacer cualquier cosa. ¿Qué nos está transmitiendo esto? Que el movimiento, la actividad, la hace el hombre. La mujer es la pasiva, la que está atrapada ahí por su propio vestido. Y eso ustedes lo han repetido muchas veces. Miren, por ejemplo, una familia en que se fijan nuevamente, no es que sean el padre y el hijo hayan salido moreno y las mujeres, no. Es que los hombres son los que trabajan y las mujeres son las que se quedan en la casa, digamos, por lo tanto, como entes pasivos. Esto llegó a ser tan manipulado que una cosa muy divertida es la siguiente. Ustedes saben que en el Antiguo Egipto no se podía beber agua, porque el agua estaba contaminada. Era el Nilo, como era la calle, en eso fíjense que no había calles, el Nilo, todo se transitaba por el Nilo estaba muy contaminado. Se tomaba cerveza. Todo el mundo tomaba cerveza, todos los alumnos, en el colegio en el Antiguo Egipto tomaban cerveza, todo el mundo tomaba cerveza. Y muy buena, hasta el día de Egipto, muy buena cerveza. Entonces, ¿qué pasaba? Era muy importante la tarea de hacer la cerveza, porque era una tarea de mucho prestigio. Entonces, esta es una representación, por ejemplo, que se está produciendo vino y cerveza. Arriba se está produciendo vino y abajo cerveza. Esta tarea la hacían las mujeres. Pero como era importante, aparecen los hombres retratándolas. ¿Se fijan? Es una mentira gigantesca, porque en el fondo ellos no ponen a la mujer haciendo esto, porque es como sacarse las fotos. ¿Sí? Una que está hecho el trabajo y yo aquí aparezco haciendo yo. Cuando los hombres no hacían, eran las mujeres las que tenían que hacer. De manera que las tareas importantes normalmente las está haciendo el hombre y no la mujer. Ahora, esto es muy interesante porque si ustedes se fijan de alguna manera, podríamos decir entonces que, porque el ocio tiene que ver con la actividad también. Y ya el traje, la vestimenta, es el primer indicio, el primer elemento que nos condiciona, es la primera capa. Podríamos decir que, por ejemplo, la arquitectura es la última, la primera es la vestimenta. Porque la vestimenta ya nos define si somos activos o no somos inactivos. Y frente a eso hay que agregar lo siguiente. Era tal la importancia de esta actividad y inactividad que, por ejemplo, la clase alta en el Antiguo Egipto, que eran los sacerdotes, generalmente andaban desnudos, completamente desnudos. Y eso era signo completamente de nobleza. ¿Por qué? Porque como la vestimenta que estoy diciendo es una especie de prisión, el que más estaba vestido, por lo tanto, era esclavo. En cambio, el que estaba completamente desnudo era completamente libre, digamos. Y no había ningún tema curioso, nada. Al contrario, ver a un sacerdote desnudo, digamos, era signo de mucho rango. Ahora, esto es interesante porque les voy a llevar ahora 2000 más, digamos, 5000 años después. Lalo Bojolinági, cuando acepta el Forcus, ustedes saben que ya tenía la historia, ¿no? Sí, ya. Ustedes saben que la Bauhaus, que es en el fondo la cuna del movimiento moderno, tuvo varios profesores, todos ellos muy curiosos, muy complicos. Este señor, cuando acepta el Forcus, que era el curso como inicial de arquitectura, llega vestido así. Llega vestido con un mameluco.
¿Por qué se nos traigo, digamos, a colación? Porque fíjense que han pasado 5.000 años, pero el traje sigue siendo una señal de algo. En este caso, lo que quería ser lo siguiente, Moholy-Nagy. Él quería decir claramente que él era un maestro. De hecho, Moholy-Nagy es el que inventa el concepto del taller. Porque él dice, maestro, los ayudantes se llamaban jornales. Y los estudiantes eran como los obreros. Él es el que inventa entonces el concepto de que nosotros nunca se ha preguntado que se fijan que la Puerto van a hablar de taller, porque él quería, en el fondo, la arquitectura se enseñaba igual que en un taller, con maestros, con jornales y con aprendices, digamos que eran los ayudantes. Entonces, aquí él ocupó con un cometido distinto, el traje se fijan aquí, pero por una función, en este caso, hablar del trabajo. Ahora, es curioso, pero no sé si lo habrá sabido o no Moholy-Nagy, pero en la antigüedad, en la antigua Grecia, la arquitectura era una actividad vista de un rango bajo, de un rango inferior. Porque se consideraba, ustedes saben que quienes están en el rango más alto eran los filósofos y los poetas. Ellos consideraban que eran libres porque ellos trabajaban con materias que no estaban, con materias, digo, que no están atadas a ninguna sustancia. ¿Se fijan? El filósofo trabaja con las ideas, el poeta trabaja con las palabras. El arquitecto, el pintor, el escultor trabajan con la materia. Por lo tanto eran vistos. Por eso es que la palabra arquitecto en realidad significa el primer maestro. Es como el primer capataz de obras. ¿Sí? Era un visto de un nivel inferior. Entonces es curioso porque Moholy-Nagy de alguna manera aquí también está un poco marcando eso, de como la vuelta a la arquitectura, porque de alguna forma lo quería alejarse de la teoría y volver a la arquitectura como un oficio, pero como un oficio artesanal. Bueno, vamos, eso un poco como para introducir, porque vamos a volver después al tema de la mujer de otra manera, pero quiero que tuvieran esta idea clara. Vamos un poco allá, cómo empieza a aparecer el ocio de la arquitectura en el periodo greco-romano. Realmente quienes supieron practicar el ocio, digamos, y que inventan realmente el concepto de ocio, son los griegos y los romanos, por lo siguiente. En el antiguo Egipto casi no existía el ocio porque la gente en realidad de hecho no era democracia. Realmente piensan que en el antiguo Egipto tenía un sistema totalmente dictatorial. Y los únicos momentos de expansión que tenía la gente eran los festivales. En que, por ejemplo, el magno festival de Oropel, que se hacía cuando se sacaba Amón el dios Amón de Karnak, el festival duraba un mes. Lo que sí tenía de particular ese festival es que la gente sí tenía que estar contenta, era obligatorio, no como los festivales nuestros ahora, en que digamos que si ustedes se fijan, pues piensen que es una festividad religiosa. La festividad religiosa nuestra ahora la gente anda como compungida, no, ahí había que realmente expresar. Y era muy bien visto entonces que la gente estuviese borracha. Entonces era como un 18 de septiembre, pero todo el mes, y eso era como un único momento que tenían los egipcios de ocio. Pero aparte de eso, nada más. Quienes inventan realmente el ocio y la arquitectura para el ocio son los griegos y los romanos. Los griegos, ¿por qué? A ver, siempre hablamos nosotros periodo greco-romano. Separemos esto porque la verdad es que nosotros somos los romanos y no los griegos. Todas nuestras instituciones son romanas. La iglesia romana, el derecho romano, el sistema del Estado romano, todos son. Los griegos son muy distintos. Los griegos, por ejemplo, ellos pensaban que el ocio era imprescindible del ser humano. Y le llamaban la ibris. H-I, tal como se puede escribir la palabra ibris. La ibris era la locura. Entonces para los griegos era totalmente necesario. Entonces ellos inventaron ellas las fiestas. Estas fiestas que hacían, digamos, cada cierto tiempo. Y las fiestas se trataban lo siguiente. Que realmente ahí se podía hacer de todo igual. Los tipos se volvían locos. Y por eso se ocupaban máscaras. La máscara en realidad era para ocultar, entonces, por ejemplo, no sé, un magistrado, un juez, digamos, muy importante, se colocaba la máscara, entonces hacía lo que querían, se emborrachaban, había violaciones, había orgía, había de todo, porque realmente, de hecho, piensen que viene la palabra pánico. La palabra pánico viene de la fiesta del dios Pan, que era tal el pánico, el miedo que provocaban en la gente, que de ahí viene la palabra pánico, porque era una fiesta, digamos, muy violenta. Entonces, ellos creían que eso siempre era necesario. Entonces, digamos, habían días que eran completamente, cumplían su labor, podían ser profesores, podían ser preceptores, podían ser filósofos, etcétera, etcétera, pero esos días se ponían la máscara y se volvían locos. Los romanos no fueron tan liberales. Los romanos, como
fueron un poquito más cuadrados, les daba miedo. La verdad es que si ustedes se fijan, en esta administración del ocio, si el ocio además es como se asocia a la diversión, es un poco peligroso, porque en el fondo cada uno de nosotros, digamos, podría divertirse de una manera que puede ser un poco para las personas que quieren administrar esto de manera equivocada. Por lo tanto, surge la necesidad de los romanos de controlarlo. Por supuesto que lo controlaron la clase alta, y la clase alta tenía su propio ocio. Este ocio ellos lo practicaban en sus villas. Los que inventan el concepto como de la casa, digamos, hoy día le llamaban la segunda vivienda, el concepto de la villa, o de la casa, hoy día llamamos la casa de la playa, digamos, son los romanos. Cuando la clase alta romana tenía su casa en Roma, pero en los veranos, cuando hace mucho calor en Roma, se inventan estas casas, digamos, se hacen estas casas que son las villas de verano. Que sigan todo el verano, son villas gigantescas. Esto es una villa hecha, piensen, había de todo tipo. La villa hecha por Adriano, por lo tanto una villa de un emperador muy grande, gigantesca. Él se iba con toda la corte, con todos sus amigos, y lo que tenía interesante arquitectónicamente estas villas es que servían como verdadero laboratorio arquitectónico. Miren la planta nomás, la planta es modernísima, de hecho uno ve esa planta, vean cualquier otro edificio griego romano de la época y van a ver que son mucho más cuadrados, digamos. En cambio esta planta es realmente, porque como era una casa un poco para divertirse, los dueños, en este caso el emperador, permitían que los arquitectos jugasen un poco. Entonces, hay cosas que se hicieron en las villas romanas que no aparecen en ningún trabajo, digamos. Se hacían teatros, se hacían, digamos, hipódromos, se hacían piscinas, se hacía todo con el fin de, por ejemplo, el teatro marítimo, que es una cosa que nunca apareció en ningún otro edificio de Roma, que era muy extraño porque era un teatro metido como en un lago, metido en un pequeño lago, como una isla en el centro, para poder, digamos. Entonces, aquí realmente nace la idea con los romanos del ocio festivo, del ocio, digamos, en el cual ustedes pueden disfrutar, digamos, pero si ustedes se fijan, esta es por supuesto la clase patricia. Estos son la clase con... ¿Qué pasa con la persona que no se puede construir, digamos, su villa? Bueno, esto después lo va a repercutir, lo va a hacer de nuevo, lo va a mantener el Renacimiento. Antes que pasemos el Renacimiento va a tomar... Cuando las villas de Palladio son el mismo concepto, Palladio se basó en las villas romanas antiguas, para cuando hace sus villas, por ejemplo, aquí se representa muy bien lo que significa el control del ocio. Fíjense, la villa consiste en dos partes. El centro, donde ustedes ven que es la casa de los dueños, y las salas, que son donde están todos los servicios. Entonces, en las salas estaban las bodegas, los graneros, los talleres, etcétera, etcétera. Fíjense lo siguiente. El centro es un templo. Es decir, la familia vive en el templo. Por lo tanto, como digamos, la familia vive en el Olimpo. Pero si ustedes ven las alas laterales, tienen un reloj. Claro, porque mientras que ellos viven en el Olimpo, sus trabajadores tienen que estar sometidos a un horario, ¿se fijan? ¿Qué significa aquí el reloj? Eso. Yo vivo en el centro, vivo en el Olimpo, no tengo tiempo, practico mi ocio sin tiempo, pero la gente que trabaja para mí, no. Ellos tienen que trabajar, y qué mejor qué mejor demostración que está sometido a un horario, el reloj. Entonces ese reloj es para mí un símbolo, para decir claramente que esta gente trabaja para mí y está por lo tanto con un horario, en cambio yo vivo en un estado completamente diferente. Entonces, esa idea, esa administración del ocio, ustedes van a ver que es muy antigua, así que desde siempre le preocupó, digamos, a la clase gobernante el administrar el ocio de los demás. Bueno, volvamos a lo que les decía Roma. ¿Qué pasaba con la gente que no tenía villa? Bueno, había que hacer una arquitectura para, digamos, administrar esto. ¿Por qué? Roma tiene un problema bien grave. Roma hacia el siglo I después de Cristo llegó a tener 1,5 millones de habitantes. ¿Se imagina el siglo I después de Cristo? 1,5 millones de habitantes es gigantesco. O sea que si ya una ciudad de 1,5 millones de habitantes grande, en ese tiempo una brutalidad. Y era tremendamente peligroso, digamos, entonces, manejar a la gente, porque la gente, por cualquier, digamos, turba, imagínense que si ahora hay una protesta, lo que significaba una protesta en ese tiempo, que encima la gente era analfabeta. Entonces aquí nace la doctrina sector parisino. Hay una frase bien bonita, se la voy a leer, de un personaje de la época, que dice lo siguiente. Mira, esto lo dice, es una sátira, digamos, de Juvenal, que justamente lo escribió el 100 después de Cristo. Dice, desde hace tiempo, exactamente, desde que no tenemos a quién vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política. Y si antes concedía mandos, haces, legiones y en fin todo, ahora deja hacer. Y solo desea con avidez dos cosas:
panes y juegos de circo. De ahí viene la palabra pan y circo. Fíjense que esa frase perfectamente se podría adaptar ahora. Es decir, está hablando justamente de una sociedad que ya no le interesa la política y que solamente le interesa pan y circo. Entonces, ese que nosotros llamamos pan y circo, el circo es lo que se ha considerado entonces el ocio para esta otra clase, digamos, inferior. Entonces, se va a hacer una estructura magnífica, porque realmente lo que aportaron realmente los romanos en cuanto a la arquitectura es innegable, y van a hacer estos teatros gigantescos, que afortunadamente algunos están muy bien tenidos, que están todos sobre él, les digo, a ver, piensen que estos teatros tenían una capacidad, el anfiteatro Flavio, el Coliseo, de 60.000 personas, la misma capacidad que tiene el Estadio Nacional, pero hecho hace 2.000 años. Incluso funcionaba mejor que el Estadio Nacional, porque estos teatros estaban tan bien hechos que piensen que además esa arena en el centro se inundaba con agua para hacer las naumaquias, para hacer batallas navales. Es decir, es un espectáculo gigantesco, y bajo esa arena, ahora les voy a mostrar, estaban los subterráneos, donde estaban los animales, donde tenían presos los cristianos, ¿te acuerdas que se mataron muchos cristianos? Entonces, eran una infraestructura realmente impresionante, digamos, y todo, digamos, para mostrar el ocio. Lo que sí era injusto, y que ahí las películas tengan cuidado, se equivocan, es que no se dejaba entrar a las mujeres a estos juegos. No se dejaba participar a las mujeres, ni siquiera como espectadoras. Los romanos después recién van a permitir, ya les voy a mostrar, que las mujeres hagan algunos deportes, pero no se les dejaba entrar así. Disculpa, ¿la mitad que tiene gradas es una reconstrucción o es efectivo que en este anfiteatro aún está...? Está todo bien, sí, quedan este anfiteatro está bastante lleno, porque además tiene su arena completa, y tiene abajo en la parte inferior, algunas están un poco restauradas, sí, claro, pero están bastante bien. Y tenían el mismo sistema nuestro actual, de decir, por clases sociales se diferenciaba, la platea era más cara, se cobraba, por así que se concesionaba esto, más cara, y generalmente también, a veces en algunos espectáculos, la gente que no podía pagar, como en la segunda parte, igual como en el segundo tiempo, los dejaban que subieran arriba y miraban el espectáculo en pie, a pie desde arriba, que era la parte más de común. Y este tiene, de hecho, todavía su arena, de hecho, en uno de estos esto está todo cubierto, y este es el túnel que está abajo, que es gigantesco, y ven, si ustedes se fijan, aquí hay gracias a una serie de habitaciones, que es donde estaban las jaulas con los animales, con todo. Piensen que el espectáculo tiene que ser fabuloso. ¿Por qué? Porque se iba mucho el prestigio del emperador en el espectáculo. El espectáculo más grande que se hizo fue Calígula, ocupó 17.000 actores. Fue tan gigantesco que no lo pudieron hacer en el circo, así que pescó un lago completo y en un lago hizo una batalla naval. Porque como mientras la gente la tuviese contenta, digamos, el espectáculo tenía que ser más fabuloso, y con eso mantenía de alguna manera a la gente contenta, y eso se vendía mucho. Por eso que fueron tan famosos, digamos, estos anfiteatros. Bueno, ya que estamos hablando del anfiteatro, hablemos del tema ¿por qué el ocio se asocia con el deporte? Es cierto que, claro, no podríamos decir que un deportista profesional realmente está ejecutando su ocio, no, porque en el fondo está trabajando, pero para la mayor parte del resto no. Para el resto ustedes seguramente si tienen un fin de semana, se van a jugar a la pelota, o a jugar a etcétera. Pero si tienen, en el mundo contemporáneo, el deporte está completamente asociado con el ocio. Y esto viene, fíjense, de una cosa muy, muy antigua, de la época prehistórica. Theodor Veblen, en un libro que tiene que se llama La teoría de la clase ociosa, es un libro que más bien explica como el ocio desde el punto de vista económico, dice lo siguiente, que es muy interesante y nadie lo ha desmentido, que el ocio se asocia con el deporte por lo siguiente, porque en la antigüedad, cuando en el tiempo de la prehistoria, el que tenía que salir a cazar, porque tenían más fuerza todos los animales, era el hombre. Entonces, el cazar se veía como una hazaña, como una proeza. ¿Se fijan? Porque era muy bien visto, porque además con lo que él cazaba le daba alimento a todo lo que era su clan, ¿cierto? En cambio, las tareas menores, matar al animal, cocinarlo todo, eran vistos como una cosa más diligente que era propio de las mujeres. Era tan así que incluso cuando el tipo a veces, después de matar al animal, ni siquiera lo recogía, porque ya eso era indigno. Es decir, y de aquí va a empezar entonces el tema a asociarse
del tema de la hazaña, del ejercicio con una hazaña, con una proeza. Después todo va a pasar, va a empezar a ocurrir entonces que una vez que yo empiezo a realizar esta hazaña, y que por supuesto yo escojo un grupo de los hombres más importantes, los que estén mejor físicamente, para que vayamos a cazar, surge la competición. Porque después tú mataste 2 jabalíes, pero tú mataste 1, entonces empieza la competición. La competición va a requerir que de alguna manera se premie a quien ganó. Y aquí empezó a pasar una cosa bien interesante. Querían recibir un premio, el primer premio va a ser botín. Por ejemplo, piensen que de hecho esta hazaña, aparte de cazar, estaba la guerra, porque de repente estoy peleando por otro clan que está más allá. Entonces, lo primero, nosotros ganamos, primero el despojo, entonces el botín. Primero le robamos cosas, después le robamos los animales, pero después de eso empezaron a robar las mujeres. Y por eso que el rapto va a ser muy importante, y según Veblen incluso asocia que va a ser la mujer la que por primera vez va a traer el sentido de posesión económica, porque les robaban las mujeres a la otra tribu, de manera que así las mujeres, con las mujeres no se podían reproducir, y además las mujeres eran mano de obra. Entonces, ¿qué cosa el hombre tenía cierto? Que al menos lo único que tenía, que era de él, era la mujer que se había robado. Entonces, por primera vez en el hombre primitivo nace este sentido de posesión. Y esto es bien bonito porque si ustedes piensan, esta relación, aunque sea bastante cruel lo que voy a decir, pero es cierto, hasta hace muy pocas generaciones atrás, de hecho aquí en Chile, mi abuela, por ejemplo, se ponía el apellido de mi abuelo y ella se llamaba, por ejemplo, Carolina de Townsend, que era el apellido de mi abuelo, como que si ella fuera la propiedad de él. ¿Bien? Es decir, han pasado 10.000 años, 15.000 años, y todavía, sin embargo, existe esta idea de que la mujer todavía es como una especie de posición de la mujer, del hombre. Ahora, qué interesante esto, que aquí es donde entonces nace el deporte. Porque con el tiempo va a empezar a ocurrir que esta idea de la hazaña, esta idea de la competición, esta idea del premio, digamos, va a ser una actividad en sí misma que se va a separar de esto, y entonces va a haber todo, va a surgir toda una clase que va a estar asociada, digamos, con el tema del deporte. Ahora, esta imagen se las muestro porque esta es una imagen, yo les estoy hablando de la prehistoria, pero sin embargo esta es una imagen de 1850, cuando aquí en Chile el rapto se practicaba diariamente, digamos, y era muy común, digamos, nuestros famosos malones, que los mapuches, bueno, lo que siempre se muestra es que los mapuches raptaban, digamos, a las criollas, digamos, generalmente mujeres blancas, pero la verdad es que el rapto era del doble, al revés también, pero eso nunca se contaba, digamos, siempre contaban como el rapto, como que los mapuches eran los malos, ¿sí? Los mapuches se raptaban a las blancas, pero nunca contaban los españoles que ellos también raptaban mapuches, ¿sí? Porque aquí también está el tema de la posesión, que es como una segunda fase en el sentido de que la mujer capturada, si ustedes se fijan, yo le había dicho que la mujer está capturada por ser un ente inactivo con su ropa, ahora está nuevamente capturada aquí, pero está capturada por un hombre, por una sociedad que la captura y la hace suya, digamos. Y por eso es que incluso el rapto hasta mucho tiempo, como la mujer era una posesión del hombre, durante mucho tiempo se permitió. Piensen que incluso hasta todavía tribu africana, en donde se practica el matrimonio se hace por rapto. El hombre tiene que raptarse a la mujer, digamos, la noche de boda, digamos, para como una especie de posesión, como premio. Todavía existe, digamos, en algunas culturas este tema. Bueno, esto es lo que les decía yo, los romanos, mientras que los griegos, ninguna mujer podía, fíjense que los griegos eran tan estrictos, las mujeres no podían ir a los espectáculos deportivos, que las tiraban. Había una colina famosa en Atenas en que tiraban a las mujeres de estas colinas. ¿Y por qué lo hicieron de esa colina? Porque resulta que el teatro en Atenas estaba acá abajo y la colina estaba acá arriba. Entonces muchas mujeres, para ir a ver los juegos, se subían a la colina, y cuando las pillaban, entonces ocuparon esa colina para tirar a las mujeres, para matarlas, digamos, porque está totalmente prohibido que las mujeres pudiesen ver los juegos. Tampoco podían practicar deportes, y los romanos son los primeros que las van a permitir que empiecen ellas, digamos, a hacer juegos como el pentatlón, las carreras, digamos, la jabalina, pero siempre juegos como muy livianos. No podían hacer ni lucha de gladiadores, ninguno de ese tipo de cosas. O sea que siempre hubo en ese sentido una suerte de restricción. Bien, hemos hablado del ocio como relacionado con el tema de la villa, hemos hablado del ocio relacionado con el tema del deporte, hablemos ahora un poco del ocio relacionado con el tema de la religión.
Porque la religión fue la que tuvo la culpa de que ustedes estén sentados hoy día aquí en esta sala. ¿Por qué? Porque la religión fue la que convirtió el ocio en una ocupación, digamos. Si hubiese seguido todavía el pensamiento griego, nosotros no estaríamos haciendo clase en esta sala. Estaríamos sentados en este momento en una mesa tomando cerveza y conversando. Porque los griegos tenían ese sentido de educación. Quien prohibió esto va a ser la Iglesia. Porque la Iglesia, piensa que, a ver, en la antigüedad greco-romana se hablaba de vida contemplativa y vida activa. La vida activa era el que tenía que trabajar, pero el ideal era tener una vida contemplativa. La vida contemplativa era del que filosofaba. Pero un filosofar muy entretenido, porque no se trataba que no había que ser filósofo, se trataba sencillamente de filosofar de tener tiempo para pensar en realidad qué se está haciendo. Entonces el patricio romano lo que hacía, trataba de hacer rápidamente su trabajo para después tener tiempo para pensar realmente qué él hacía en su vida, para filosofar, o sea, ¿aquí estoy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es esto? Eso era la vida importante. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando viene el cristianismo, va a empezar a ver con malos ojos esta cosa de la vida contemplativa. Porque claro, porque cada uno podría empezar, si lo permitían, a pensar, digamos, cualquier lecera, porque en realidad piensan que podríamos filosofar respecto a cualquier cosa. Entonces, había alguna manera que regular. Entonces, ellos cambian, eliminan este concepto de vida contemplativa y vida activa, y ellos, lo que se antiguamente llamaba vida contemplativa, lo transforman en un concepto que se llama trabajo espiritual. Es decir, el filosofar ahora se convierte en un trabajo. Y ahí coloqueamos. Porque digamos, de ahí en adelante, entonces, piensen que la palabra, ¿ustedes saben cuál es la palabra griega de ocio? Escola. La palabra escuela significa ocio, pero el ocio cuando tenía los griegos. Entonces, la Iglesia no, lo va a transformar la escuela en los famosos escolásticos. Es decir, ya vamos a dejar esta tonterita que ustedes estén filosofando, no, vamos a ordenar esta cosa. Y por lo tanto, esto se llama trabajo espiritual. Entonces, como se llama trabajo, va a tener que tener normas. Y quien inventa esto es un señor en el siglo VI, Benito de Nursia, que lo que pasa es que cuando comenzó el monasticismo comenzó muy temprano. El monasticismo comenzó con una cosa bien curiosa. Ustedes saben que piensa que hasta 300 después de Cristo el cristianismo estaba proscrito. Cuando el cristianismo se permite, se habla, se hace legal, todos quieren ser cristianos, la gente se bautizó en masa, y muchos cristianos empezaron con malos ojos esto, porque la verdad es que el cristianismo se puso nuevo. A algunos esto no les gustó. Entonces unos ciertos señores que se llamaban los padres del desierto se fueron de las ciudades, porque el cristianismo empezó a ser de moda, con mucho boato, muchas cosas, y decían, pero esto no es cristianismo, se van al desierto, cruzan el Mediterráneo y se van a toda la zona del norte de África, lo que vivía Egipto, lo que es Libia, a toda esa parte se van, para vivir la vida como el cristianismo pobre. Se fijan, como ellos creían. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos empezaron a volver locos, porque muchos que estaban, digamos, encerrados en el desierto, pasaban, nadie los alimentaba, digamos, estaban mal alimentados, los atacaban, se empezaron a volver locos. Entonces este señor dijo, esto hay que hacer algo, hay que hacer algo. Es decir, piensen en el fondo lo que están haciendo estos señores es un poco la vida contemplativa, pero había que normarlo. Y este señor inventa lo que se llama la regla benedictina, que tuvo tanto éxito que hasta el día de hoy el 90% de todos los monasterios del mundo se basa por la regla benedictina. Lo que hizo este señor es inventar la famosa frase que ustedes han escuchado alguna vez: ora et labora, reza y trabaja. Él que inventa la idea de normar completamente la vida en comunidad de los monjes, pero además con actividades. Ya no se le permitía que hiciese cualquier cosa, sino que hoy en día está totalmente normado. Entonces ahora el monje, por ejemplo, tiene que trabajar y rezar, trabajar y rezar. Por lo tanto, ese trabajo, que sea trabajo espiritual, pero es trabajo. Es trabajo. Entonces ya desapareció. Y aquí nace el famoso concepto de los escolares. Bueno, entonces que yo tengo que nace el trabajo espiritual, y si hay trabajo, hay regulación del tiempo y el espacio. Entonces es muy interesante, porque la verdad es que las abadías antiguas son las que en realidad inventan por primera vez muchos programas arquitectónicos que siguen estando hoy en día, y lo que es más bonito, convirtieron esa regulación en arquitectura. ¿Por qué? Esto que nosotros vemos, los típicos claustros que se llaman siempre los conventos medievales, no es que se haga un claustro de bonito y que aparezcan los pilares para que esta tenga luz. No, los pilares son para rezar.
¿Han escuchado ustedes cuando las viejitas para el mes de María se ponen a rezar y empiezan a rezar? Que empiezan a toda una letanía, ¿cierto? Y si uno de hecho va a escuchar se queda como dormido. Eso se inventa el mediógrafo. Se inventa un ritmo. Las oraciones permiten medir el tiempo, pero la arquitectura me permite mejor eso. Entonces, así como las viejitas van contando las cuentas del rosario, la arquitectura es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacían los monjes? Por eso es que los claustros tenían que caminarse completamente. Los monjes iban caminando y iban rezando, y los pilares le iban marcando el rostro. Entonces, se marca el tiempo, se marca el espacio. Entonces, ese trabajo, que antes era un trabajo que se podía hacer sentado en cualquier parte, ahora no. Es un trabajo espiritual que se hace, digamos, ya con una arquitectura determinada. Y aquí nace entonces el antiguo escolástico, el antiguo ocioso griego, ahora se convierte en ustedes, un alumno, un escolar. Nacen aquí entonces las escuelas medievales, los escolásticos. Por eso les digo yo, entonces culpa a la iglesia que esté sentado ustedes aquí, porque de aquí en adelante nació este modelo, digamos que si la filosofía griega jamás lo había entendido así. ¿Cómo enseñaban los antiguos griegos? ¿Cómo enseñaba, por ejemplo, Sócrates? Decía ya, los generantes de la familia, en primer lugar, no cobraban nunca. Se les pagaba, pero ellos no cobraban, porque era más visto estar sometido, digamos, a un salario. Ellos piensan que son librepensadores. Entonces lo que se hacía, que igual les daban dinero, pero ellos, Sócrates, por ejemplo, salía con su alumno a una ciudad, a caminar, y conversaban, y hablaban de todo. Entonces por eso les decía, no había, no sé si, sí había cerveza, pero no sé si se sentarían a tomar cerveza, se tomarían sus tragos, conversaban, y el otro día conversaban. Entonces, la verdad es que eso es muy entretenido, pero eso, para la iglesia, digamos, eso no iba a aprender. Tenía que ser, si iba a ser, tenía que haber un orden un poco en esto. Y por eso es que aparece el concepto de la... Bueno, sigamos con el tema de la iglesia. La iglesia no solamente se preocupó, bueno, otra cosa, piensen interesante, que como reguló el medioevo, se regula el tiempo y el espacio, en la abadía nacieron varios programas que existen hasta hoy en día. En la abadía nacieron las escuelas, en la abadía nacieron las universidades, en la abadía nacieron las prisiones, en la abadía nacieron los hoteles y los hospitales. Los hoteles y los hospitales porque San Benito dijo que era obligación dar hóspedes, hospitalidad. Entonces, hospitalidad para los peregrinos y hospitalidad para los enfermos. La universidad y las escuelas, digamos, que hasta el día de hoy, de hecho, cuando nosotros hablamos del claustro universitario, viene totalmente de ahí, y por eso también el régimen todavía, bueno, de hecho, piensan que todavía existe orden religiosa en la mayor parte de los, digamos, los colegios. Y lo más interesante es la cárcel, por ejemplo. ¿Cómo se llama la unidad mínima de la cárcel? Celda, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera celda? La celda del monje. Entonces lo que se hizo fue transformar esa celda en monástica. Así como yo estoy formando el monje, yo también voy a formar al preso. Entonces, las abadías fueron verdaderos centros de creación de nuevos programas que hasta el día de hoy se mantienen. Fíjense el siguiente detalle que es bien interesante. ¿Ustedes saben quién está a cargo en Chile de las cárceles de mujeres? Hasta el día de hoy, desde el siglo XVIII, las monjas con pastor. Aquí en Puerto Montt no, tan solamente en Temuco porque tienen un problema de vocación, entonces ya muy poquita, pero desde Iquique hasta Temuco, las monjas con pastor. Todavía una orden religiosa que está a cargo de las presas, digamos. Entonces, el tema de la religión va a ser muy importante porque va a seguir muy ligada a estos programas que los mismos inventan. Pero vamos a la religión y el manejo del ocio en la ciudad. En la época colonial también había un problema con el ocio. Y también, por supuesto, que la iglesia lo vio con mucho temor. Y por lo tanto, la iglesia lo trató de manejar. Y lo trató de manejar a través de las fiestas religiosas. Es decir, se va a permitir que las principales festividades siempre sean fiestas religiosas. Y para eso toda la ciudad va a ser un verdadero teatro para hacer estas fiestas religiosas que eran mucho más apoteósicas que lo que se hace ahora. Es decir, ahora no es ni comparado con lo que se hacía antes, era un verdadero carnaval, digamos, que los días de fiesta religiosa, digamos, toda la ciudad salía y podía permitir gozar de esta fiesta, por supuesto que regulada por la iglesia. Entonces ustedes pueden ver que siempre la iglesia como fondo y digamos, y las fiestas que se desarrollaban sobre todo en el espacio frontal de la iglesia, ¿cierto? Fiestas religiosas que estos son todos grados de regenda del siglo XIX, esta es la iglesia de Andacoyo, la antigua, no la actual, ¿no? En donde ustedes pueden ver toda la sociedad de la época participando de esta fiesta religiosa. Pero además, lo interesante es lo siguiente, que este era el único momento en que se permitía
que después de la fiesta la gente pudiese liberarse. Entonces aquí es donde va a surgir el tema de las pampas, que quiero hablarle un poco ahora, pero antes de mencionar las pampas tengo que mencionarles lo siguiente. La iglesia está controlando el ocio en el espacio público, pero no solamente lo controló la iglesia, lo controló en realidad el ocio en el espacio público se controló desde el momento mismo que se fundaron las ciudades latinoamericanas. Ustedes saben que la mayor parte de nuestras ciudades se fundaron por este famoso sistema del Castro romano, que era el campamento militar romano. ¿Qué es lo que dio origen a nuestra cuadrícula? ¿Cierto? Esta es una maqueta de un campo como un campamento militar romano, era generalmente una cuadrícula que se dividía en manzanas interiores. Por eso que todas nuestras ciudades, como por ejemplo ustedes pueden ver aquí el plano de los Andes, todavía mantienen, inclusive en el plano 1895, pero todavía los Andes, vean los Google, tienen perfecta su grilla, su castro, se llama sistema de castramentación original, perfecto, un cuadrado, digamos, con su alameda, digamos, que lo rige. Ahora, ¿por qué quiero mostrarles esta traza? Porque la verdad es que esta traza no es... A ver, porque uno podría decir que este sistema de castramentación se ocupó para poder dividir bien se llamaban panes, dividir bien los panes, los predios, para poder repartirlos. No solamente eso. Fíjense que cuando se instaura, comienzan, digamos, las primeras ciudades chilenas, le voy a dar el caso de Santiago que conozco más, ocurrió lo siguiente. La reglamentación española impedía que los indígenas habitasen la trama. Es decir, si yo hago una trama fundacional, Santiago, por ejemplo, en este caso se fundó como la trama así, que después creció, pero ningún indígena podía comprarse casa ni vivir dentro de la trama. Los indígenas tenían que vivir fuera de la ciudad. Entonces nacen los arrabales. Todo esto que ustedes ven aquí en gris son los arrabales, y eso en todas las ciudades chilenas. Entonces, desde el comienzo hubo una discriminación entre el mundo indígena, porque sobre todo para los españoles, que los consideraban peligrosos, porque además piensan que para los españoles todavía los veían cazando, los veían los indígenas que se raptaban entre ellos, que los indígenas se emborrachaban. Entonces para los españoles eso no podía ser, y más sobre todo que esto lo controlaba la iglesia. Entonces se van a empezar a crear espacios dentro de la misma ciudad que van a ser siempre marginales, van a quedar siempre en la marginalidad, y esos espacios son los que se va a permitir el ocio. El ocio es ocio peligroso, ese ocio. Mientras que el ocio regulado, el ocio de las fiestas religiosas se hace en la trama, el ocio de que ustedes, si se quieren emborrachar, se van, pero fuera de la trama, digamos, Entonces, aquí es donde, estos son los arrabales, fíjense en la foto de 1900, ¿cómo eran los arrabales? Estaban llenos de ranchos, se llamaban, los ranchos se les llamaba a estas casas que son, no eran del material sólido, sino que eran solamente de paja, eran muy peligrosas porque se incendiaba aún, se incendiaban todo, digamos, pero finalmente todos estos arrabales estaban llenos de estos ranchos. Esto en Valparaíso, en 1906, en la parte superior de Valparaíso también había ranchos, Y aquí entonces donde van a ser el concepto de las pampas. ¿Qué es la pampa? La pampa no es sino ese espacio que yo les mostré en el cual se permitía este ocio del medio. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué realmente los indígenas no podrían, porque podrían perfectamente ser sublevados, haber dicho, no, nosotros queremos hacer nuestra fiesta en el medio de la ciudad? ¿Por qué tienen que nosotros dejarnos en el margen de la ciudad? Los indígenas nunca reclamaron, porque la verdad es que la mayor parte de las festividades indígenas se hacían en pampas, en las afueras de las ciudades. Y hasta el día de hoy, digamos, muchas fiestas en Mesoamérica y en Andinoamérica se hacen en espacio abierto. El mundo andinoamericano, el mundo mesoamericano fue muy bonito, porque en realidad vivía completamente el paisaje. Piensen que los templos de ellos nunca fueron templos cerrados. Entonces vivían completamente el paisaje. Entonces es una base muy bonita. Estaba la pirámide, pero en la pirámide ahí arriba se metía solamente, digamos, el sacerdote, pero no. Todas las festividades se hacían en esplanadas, completamente abiertas. Y de hecho hasta el día de hoy esto se mantiene. Es decir, si ustedes se fijan en el mundo mapuche, las festividades más importantes se hacen en la tierra, no se hacen en un lugar cerrado ni en un espacio cerrado, se hacen en contacto con la tierra. Entonces, por una parte tenemos la marginalidad que produce la trama urbana y crea estos espacios externos a la ciudad, pero estos espacios externos se van a prestar para convertirse en estas pampas, que van a permitir festejo, practicar el ocio colectivo.
Antes de mostrarles las Pampas, quiero mostrarles esto para que vean ustedes que no fue tan fácil para la iglesia controlar a la gente. Cuando llega la iglesia acá a Latinoamérica, ustedes saben que la población indígena, bueno, aquí en Chile no era tanta, porque además piensan que ahora se conquistó mucho los pueblos. Pero por ejemplo en países como en México, Teotihuacán tenía 800.000 personas. Entonces había mucha población. ¿Y qué ocurrió? Los indígenas, como toda la vida sus ceremonias habían sido al aire libre, no querían entrar a la iglesia. Entonces aquí la iglesia tuvo que inventar un nuevo concepto que se llamaron las capillas abiertas, capillas de indio, que es en el patio frente a la iglesia cerrar el patio y convertirlo en un espacio para hacer la misa abierta. Entonces los españoles se metían dentro de la iglesia y en el patio que ustedes ven ahí con las capillitas de la esquina se hacía la ceremonia de la misa abierta. Entonces era una cosa muy bonita, porque eso nunca existió en Europa, pero en cambio acá se dio. Nosotros aquí les voy a mostrar una de las más grandes que hay en Cholula, cerca de Ciudad de México, digamos, que esta tiene un patio boreal gigantesco. Aquí lo que ven ustedes es, digamos, la capilla, está la iglesia ya, y la capilla acá, pero con un patio, ahí está el patio gigantesco, que está un poco... Y aquí también se llama Capilla de Indio, que en el fondo era originalmente un patio, pero que después se techó. Pero ustedes pueden ver que es un patio gigantesco. Entonces, en ese espacio abierto, claro, ahí el mundo indígena aceptó hacer sus festividades, y no importa que ahora fueran católicas, porque total, ellos están haciendo al aire libre. Entonces, había un acostumbramiento ya a vivir en el aire libre, a ocupar, digamos, el espacio exterior como un espacio activo para practicar el ocio. Entonces, la iglesia por una parte permitía dentro de estos espacios hacer las fiestas religiosas y permitía por otra parte, bueno, aquí les muestro este caso porque aquí en Chile, como teníamos mucho menos población indígena, las capillas de indios solamente existen en el norte de Chile, en donde en algunas iglesitas todavía mantienen su explanada. Ya han desaparecido algunas, han botado los muros porque en vez de tenían muros. En el norte solamente hubo capillas de indios. En el zona central no fue necesario porque no había mucho indígena. Y esas explanadas se confinaban solamente al marcar sus esquinas con estas capillas. Claro. No tenían muro. A veces sí, a veces sí, pero de preferencia sí, porque ellos querían marcar que es un espacio sagrado. Y para marcar el espacio sagrado colocaban una cruz del centro. Y se llama cruz Batrián. Entonces tú sabías que te estás metiendo ya dentro de la iglesia. Y aquí ocurre una cosa que es muy interesante, porque en algunos pueblos más pequeños, este espacio, como era un espacio abierto, que era con las Pampas, algunos pueblos van a empezar a practicar que en ese mismo espacio lo van a empezar a ocupar para otras actividades. Y por ejemplo, hasta el día de hoy, en muchos lugares, por ejemplo, con Chichicastenango, que pasa una cosa que es preciosa, la plaza más importante, que la plaza de la iglesia, se ocupa también para la feria. Entonces, los días religiosos sale toda la feria, se ocupa para las ceremonias religiosas, y los otros días se ocupan para la feria. Y aquí incluso se nos un secretismo muy interesante, porque como el templo religioso se hizo sobre el antiguo templo maya, la gente practica las dos religiones. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, ver en la escalera, ahí este señor está quemando nopal, que era para su antiguo dios en maya. Entonces quema nopal, le hace ofrendas a su dios y después entra en la ceremonia católica. Entonces practica su religión maya y practica la religión católica. El mundo católico tuvo que aceptarlo, porque si no se estaba perdiendo. Entonces aquí se empezaba una cosa muy interesante, porque se empezaba a mezclar el ocio un poco también con... Ahora ya se ha convertido en negocio, ¿se fijan? Pero un ocio un poco más liberal. Y ahí estamos en un espacio que se transforma completamente en el espacio. Bueno, y este uso de este espacio existió desde siempre. Esta es una maqueta de una plaza ya no existe en México, la plaza Tlatelolco, que era una plaza muy hermosa, hoy día existe como plaza que es muy hermosa, pero que se ocupaba como una especie de gran explanada que servía para múltiples usos. Podía servir para hacer juegos, podía servir para hacer intercambio, podía servir para todo. Entonces existía en el mundo americano un concepto de un uso de los espacios abiertos que va a propiciar entonces que... Fíjense que la diferencia, estamos hablando de esto, una máquina que reproduce una cosa que se produjo hace, digamos, 1000 años, y esto en cambio, en la actualidad, y no es muy diferente, ¿sí? No ha cambiado mucho el uso de los espacios. Bueno, y por eso que tampoco, esto en Lima, y también en la Plaza de Santiago pasó, que la Plaza de Santiago, por ejemplo, durante mucho tiempo se ocupaba múltiples actividades. Recuerden ustedes que va a ser, por ejemplo, O'Higgins, que es el primero que expulsa finalmente a los comerciantes de la Plaza de Armas, porque ya pasaba esto, se llenaba la Plaza de Armas vendedores,
Y él fue el que finalmente lo expulsa y lo hace que se construya el mercado y se tengan que ir. Pero durante mucho tiempo las plazas fueron muy ricas porque fueron muy ricas, se hacía todo, se hacía como, porque para el mundo indígena así era, simplemente era la plaza de armas, un grabado, la plaza de Quito, exactamente lo mismo. Y esto es curioso, esto es la plaza de Quito, un grabado del siglo XIX, con la gente ocupando la plaza. Miren esto, esta es una imagen del Zócalo, la plaza principal de México. Todavía en México, la gente que no tiene dónde vivir, en la noche se va a la plaza principal y arma su cuerpo en la noche en la plaza. Y si ustedes van a las 10 de la noche, está lleno de la gente. Y el otro día se levantan, y lo sacan su cuerpo y se van. Entonces eso es muy interesante porque, claro, están reproduciendo una actividad que desde siempre ocurrió. ¿Y por qué? Como lo hacían en su antigua plaza, lo siguen haciendo hoy día en la plaza nueva. Así que se mantiene ese esquema. Bueno, vamos a Pampa entonces. Entonces es entendible por qué nacieron estos espacios, y que hoy en día están en crisis. ¿Por qué están en crisis? Porque hoy día generalmente todo el suelo tiene un valor. Lamentablemente estas pampas eran sencillamente espacios que quedaban fuera de la ciudad, que no eran de nadie, digamos, o bien pertenecían a un gran fondo que daba lo mismo, digamos, y que por lo tanto podían ser ocupados libremente. Hoy en día eso está un poco desapareciendo, porque aquí estos son juegos que se hacían en las pampas, por ejemplo, era muy típico en la ciudad chilena, después de la misa el domingo, irse a las pampas. Entonces la gente se iba como en cualquier picnic, se iba con sus gallinas, se iba con sus huevos duros, se iba con su vino, etcétera, etcétera, y se iban a ver carreras de caballos, carreras de gallos, peleas de perros, y estaban todo el resto del domingo ejercitándose, digamos, su ocio familiar con todo el mundo, y iba a todo el mundo, desde rico hasta pobre, y todos se juntaban en estas pampas. Y lo que tenía interesante estas pampas, que eran espacios, como les digo, completamente abiertos, que estaban generalmente, no estaban normados. Se hacían cosas, digamos, unas carreras, digamos, con los animales, con las aves, amarraban todavía, de hecho se hacen en algunas partes del Perú, amarraban los cóndores a los caballos, y digamos se producía una bien extraña, digamos, unos juegos bien extraños. Y en el caso, por ejemplo, de Santiago de la Pampa, está donde está hoy en día la Quinta Normal, Parque Caucillo, perdón. Esa era una antigua Pampa que así era, antes de que se normara, y que posteriormente se normó y dejó ya de ser Pampa porque empezó a pesar de que hoy día todavía, cuando se celebra el 18, el lugar tradicional de Santiago del Pueblo se celebra es justamente en la Pampa. Pero más interesante a mí me parece el tema, por ejemplo, de esta otra comarca que se llama, ¿cierto? Fíjense que era una pura esplanada. Más interesante, sin duda, otra. Esto es una vista. Esto eran los arrabales, se fijan, estos espacios como indefinidos que estaban fuera de la ciudad. Esto en 1902, en el parque, en donde la gente se ocupaba el espacio como si fuese comida en Mapocho. Son espacios totalmente no regulados por la arquitectura. El cantina ambulante, como no había negocio, no había había todo era ambulante, se veía comida ambulante, se veía cantina ambulante, todo, digamos, porque piensen que la gente además celebraba el 18 toda la semana. Entonces, se tenía que hacer. Pues hacía juego con el choque. Y quizás lo más interesante es porque ya traigo colación, y ustedes saben que hay en este momento un problema porque en el fondo quieren venderla, porque está en un sitio de Coquimbo, es la pampa más grande que existe todavía en Santiago, y hay un problema que en el fondo quieren construir, porque en el fondo, pero obviamente que toda la comunidad de Coquimbo, digamos, no quiere, porque es una fiesta casi, a pesar de que no es religiosa, es cuasi religiosa, digamos, porque se ha ocupado siempre esa explanada, digamos, para esta famosa fiesta de la Pampilla, que en el fondo toda la gente se prepara para hacer esta fiesta, pero que, piensen, miren lo que era, una explanada, bueno, todavía se hizo una explanada, en el cual la gente se venía, pero aquí ya se instalaba varios días, digamos, para hacer, digamos, ejercitar, digamos, su ocio haciendo de todo eso. Y gente de todo tipo, para todo, digamos, un espacio. Hoy en día está en crisis, porque la verdad, ¿qué dice una persona, digamos, que es dueño de esto? Pero ¿para qué tener esplanadas, estos borrachines que se juntan una vez al año? ¿Bien? Cuando el peligro que considerar que estos son patrimonio cultural.
pero que lamentablemente hoy día, digamos, cada vez está... Yo creo que la Pampilla de Coquimbo tiene sus días contados, porque no va a resistir mucho que... tiene un terreno demasiado central dentro de la ciudad como para permitirse que se ocupe solamente para esto, ¿cierto? Pero sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista del patrimonio, claro que es un patrimonio cultural, porque hemos visto que inmemorial, digamos, el uso de estos espacios ha sido desde siempre. Ahí eso es la parte del Sendero, que está en la Pampilla de Coquimbo. Se ve que Coquimbo está pegado, entonces es un espacio que hoy día es muy apetecido desde el punto de vista económico, pero como les digo, todos los años aparecen de repente noticias que aquí, que ahí empieza la comunidad, se opone, pero como les digo, finalmente va a seguramente sucumbir. Y por último, quiero... Bueno, ahí están, vuelta a la Pampa, imágenes de que era tradicional esta cosa de la Pampa. Y por último, volvamos y terminemos con el tema del ocio. Quiero volver con el tema de la mujer, porque creo que hasta el día de hoy, si a alguien que se ha ocupado como un ente, digamos, relacionado directamente con el ocio, es la mujer. Y muy injustamente, como ustedes pueden ver, porque como les digo, muchas veces incluso la mujer que trabajaba se mentía, digamos, para mostrarla como que era ociosa. El ocio en realidad contemporáneo, en el mundo contemporáneo, de la mujer, y la diferenciación con el hombre va a comenzar en el siglo XIX, cuando ocurrió un hecho bastante interesante, cuando aparece la mujer trabajadora. Piensen que cuando surge la industria, por primera vez se necesita mucha mano de obra y empiezan a trabajar las mujeres, y no solamente las mujeres, también los niños. Si la mujer trabaja en la industria, la mujer tiene que salir a la calle. No era bien visto hasta este momento que la mujer estuviese en la calle, solamente en la calle andaban las prostitutas y las mujeres, digamos, las mujeres vagas, pero una mujer de clase media alta, digamos, no andaba en la calle. Pero ahora tienen que salir en la calle, porque si son trabajadoras, entonces la mujer empieza a aparecer en el espacio público. Y aquí empezó una cosa que fue muy interesante, porque ya la mujer no se va a poder empezar a ver ya sencillamente como un ente ocioso, porque va a empezar a aparecer la mujer como trabajador, y por eso que ustedes van a empezar a verla cada vez más retratada, va a empezar a aparecer. Es como que antes no aparecía, ahora va a empezar a aparecer, digamos, como en el mismo nivel que el hombre. Ahora, sin embargo, en este mismo momento que está ocurriendo esto, que la mujer se está liberando, en Europa ocurre un hecho bien curioso. Como la mujer europea se está liberando, el europeo, ¿qué hizo? Trató de buscar una mujer que él pudiese atrapar. La mujer había estado 2000 años atrapada en su casa, ¿cierto? Entonces, ahora la mujer, imagínense el tremendo cambio completo del orden de la familia, la mujer sale de su casa y pasa. Entonces, este hombre va a buscar otro ideal de mujer y se va a buscar a la mujer oriental. Y por eso que en el siglo XIX, dentro de la producción, por ejemplo, pictórica, va a ser tremendamente atractivo todo lo que significa el concepto del harén. ¿Por qué? Porque el harén es la mujer todavía atrapada. ¿Se fijan? La mujer que todavía está en su casa, la mujer obediente, la mujer que no sabe trabajar. Entonces, el europeo mira con anhelo a esa mujer que ya él perdió, porque ahora su mujer sale a trabajar, después la mujer va a tener derecho a voto. En cambio, esta mujer atrapada, amando una fantasía, porque ustedes se fijan, generalmente es el dueño con muchas mujeres metidas. Además que aquí se inventa el siglo XIX una cosa que jamás existió así. El harén, claro que existió en el mundo árabe, pero el harén era sencillamente el lugar, las piezas de la casa, en donde estaba toda la familia. Estaba la abuela, estaban los niños. En cambio, el mundo europeo inventó el harén como un lugar lleno de mujeres desnudas, más o menos, en donde uno era llegar y llevar. ¿Se fijan? Entonces, eso es un invento del mundo europeo, porque el mundo árabe jamás fue así. Además, que la otra mentira que hicieron que la mayor parte de estos cuadros, que hay miles de cuadros de harenes, digamos, en el mundo europeo, nunca los hombres pudieron entrar, porque un hombre extranjero no podía entrar al harén, por mucho que la mujer no entrara, porque era parte del íntimo de la familia, digamos, no entraba nadie. A veces dejaban entrar mujeres, pero menos un europeo. Entonces, todos estos cuadros son mentiras. Ellos pintaban lo que ellos querían ver y no lo que realmente existía. Entonces, es muy raro porque ustedes pueden ver, entonces, la mujer acá europea se está independizando, sale a la calle y todo, en cambio, el hombre lo que desea, digamos, es esta otra mujer que de alguna manera está atrapada. Y aquí también se volvió entonces un tema muy curioso, porque se volvió a mostrar a la mujer como ociosa. Y claro, esta mujer se está liberando, pero empezaron a ver muchas estas imágenes de la mujer, pero como perezosa, más que ociosa, perezosa. ¿Se fijan? La mujer echada, muchas mujeres durmiendo siestas. Mientras que la realidad era completamente otra, porque lo que ocurrió realmente aquí era que, fíjense, entonces que se empezaron a retratar muchas mujeres, por ejemplo, occidentales igual que las orientales, ociosas,
se fijan en su perezosas, digamos, en su encerradas, digamos, en su boudoir, en su espacio, digamos, fumando. En ese momento también era muy mal visto que las mujeres fumaran, digamos, fumando, etcétera, etcétera. Pero la realidad era otra, porque la mujer estaba haciendo esto. La mujer se estaba liberando. Y una manera de liberarse, fíjense que fue la lectura. Porque con la lectura se hacía culta, con la lectura podía saber de cosas que estaban fuera de la casa sin a veces salir de la casa, y por lo tanto empiezan a convivir con dos mundos completamente diferentes. Y aquí ocurrió también un cambio al interior de las casas muy importante. La mujer antes de las casas estaba encerrada en su boudoir, estaba encerrada en su escritorio, estaba encerrada. Y cuando la mujer empieza a salir a la casa, empieza a invadir la casa. Entonces el hombre siente que su casa, que la mujer está, digamos, invadiendo su espacio. Y el hombre, por lo tanto, tiene que, los antiguos espacios de ocio que tenía dentro de su casa, tiene que sacarlos de su casa al espacio público. Y este momento, en que por ejemplo en Europa nacen los smoking room que se llamaban, que eran fumaderos, salas para fumar. Nacen los baños turcos, nacen los clubes, que no eran nada más que recintos, ya que el hombre no podía estar porque la mujer estaba molestando ahí, ahora encima se fijan, estaba ahí, estaba con su amiga, todo, y entonces el hombre sale de su casa y va a ejercitar su ocio con otros hombres, y para eso crea programas arquitectónicos especiales que surgen en este momento para hacer su club de todo, y se fijan, en donde las mujeres ahí no pueden entrar. Entonces la mujer obligó a que el hombre sacara el ocio de la casa y tuviera que llevarlo a la ciudad. ¿Y cómo se mantiene, digamos, un poco hoy en día? Como Club de la Unión, ¿no? El Club de la Unión ha sido como emblemático. Totalmente. Y recuerda que solamente se permitía entrar solamente hombres, por supuesto. Eran clubes totalmente masculinos, no se permitía, digamos. Y de hecho, por ejemplo, lo único que permitían es entrar hombres y mujeres eran los baños turcos, pero los mujeres otro día, nunca más juntos. Porque en el fondo, decir, no, si yo quiero hacer otro día, nunca juntos. Bueno, y que para terminar quería mostrarles esta imagen que de hecho piensen que estamos aquí con imágenes del siglo XIX, pero me gusta mucho esta imagen de Charles Perriand cuando diseña esta silla con César y la Cheslong. Esto es bastante injusto también porque Cheslong siempre se ha dicho que aparece Le Corbusier como un producto de Le Corbusier, la verdad que lo diseñaron los dos, y lo más probable es que la diseñara ella es la misma, digamos, que ella trabajó diseñada, diseñó muchos muebles de las casas de Le Corbusier. Y una anécdota que por qué me gusta mostrarla, porque Le Corbusier, y aquí estamos hablando ya del siglo XX, no estamos hablando ni de Egipto, nada. Cuando Charlotte Perriand le llegó a pedir trabajo a la oficina de Le Corbusier, ella era diseñadora, ya estaba recibida y todo, Le Corbusier le dijo, mire mi hijita, váyase a su casa, porque para la mujer vaya a tejer y vaya a bordar, porque las mujeres son para eso. O sea, todavía, digamos, la despreciaba, porque claro, existía la idea todavía de seguridad de aquí. El mundo masculino, y que la mujer era todavía una mujer, tenía que practicar como se dice, mientras el hombre hacía hazaña, la mujer es dirigente. Los dirigentes son las cosas que hacen cosas pequeñitas pero bien. Entonces, bueno, pero lo que es interesante además es que es una Cheslong, que es justamente un lugar como para descansar, se fijan, para reposar, y justamente nuevamente sigue apareciendo una mujer, digamos, sobre esta Cheslong. Eran también muy típicas las fotos de esta época de las mujeres fumando opio. El opio también se prestaba mucho como para relajarse, como lo que se consideraba en ese momento los espacios de ocio, y se mostraba mucho también a la mujer, cosa que en ese momento era muy transgresor. Bueno, eso, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo un par. Súper entretenido, o sea, recuerdo que abriste un montón de flancos, ¿ah? Las Pampas. La Plaza de Santiago, que es la plaza de la misma plaza de todas las ciudades estaba despejada originalmente. Claro. ¿Cuándo este ajardinamiento habrá sido también una medida controladora? Porque las plazas después se vuelven ajardinadas, medias europeas con ¿Saben para qué se hizo ese ajardinamiento? Para no permitir este uso como de pampas. Claro, tiene que ver con claro, si te fijas tú, es justo después, por ejemplo, en el caso de que O'Higgins echa a la gente a todos los... Porque ¿qué va a ocurrir? Es cierto, la gente que ha estado siglos, 3 siglos ya en la plaza de armas haciendo comercio, iba a volver. Entonces hay que hacer algo, y justo después viene el jardinamiento. Claro, fue una manera de expulsarla, de impedir. Y por eso nos pasa una cosa muy rara: estas plazas que son de origen español, las plazas españolas son duras,
no son jardinadas. No, y lo que te mostraba de Quito o el Zócalo, claro, o la ilustración de Chile, claro, era igual que el Zócalo, claro, pero esta se mantuvo. Esta se jardinó. Claro, es que allá sigue persistiendo el problema que la cultura indígena es mucho más fuerte. Claro. Entonces, no pueden decir, ¿sabes? Que yo me acuerdo la primera vez que vi la plaza del Zócalo no podía creerlo. Decía, ¿cómo la plaza más importante de México deja? Es que no pueden impedirlo. Claro. Porque es una cosa culturalmente distintiva. Entonces, yo encuentro que lo más inteligente sería más que en realidad tratar de convivir, nosotros tratar incluso a lo mejor de encontrar una solución arquitectónica, o sea, que podría haber, digamos, algo, digamos, que podría mediar en eso. Pero a mí lo que me preocupa hoy día es que el tema, por ejemplo, de las pampas, que si tú te fijas en una cosa cultural y tradicional, hoy día están totalmente desapareciendo, porque son terrenos en los cuales es mejor poner humor, mejor poner cualquier otra cosa, digamos, que tiene un valor económico, y no se ve el valor, digamos, patrimonial que tienen siempre. Y se perdió la cosa cultural de instalarse una carpa o lo que sea. Sí. Esa parte bueno, en el norte yo creo que se mantenido más probando por las fuerzas indígenas. Sí, pero también piensa lo que está pasando en Antofagasta, tú sabes también eso que la gente se baja, desde siempre se bajaba durante muchos, digamos, en el verano la gente bajaba con sus armadas como una especie de chocita en la playa, para vivir en la playa, pero ahora la municipalidad también la está prohibiendo. Entonces, son tradiciones que en el fondo yo creo que con una completa ignorancia no se están respetando y en fondo son peligrosos, porque yo creo que nos distingue más de otras culturas. Tengo otra. Entonces, bueno, claramente el ocio, bueno, está en ese salón con el negocio, claro, pero va en directa relación. El control está o sea, siempre está vinculado a algún tipo de medida de control o de descontrol, que sería claro, liberar ese control para que... Hoy en día lo que se quiere es que no haya descontrol. Claro. Por eso que yo te digo, yo veo amenazadas las pampas, porque el descontrol es peligroso. O sea, hoy día la sociedad quiere controlarlo todo. Famoso por ahí una cosa, el control o el control total. Entonces, estos son sitios todavía de descontrol. Entonces son sitios que tienen sus días contados, porque la sociedad actual va a hacer control completo de todo. Entonces, le da miedo esto. Y a mí lo que me da risa, porque te da miedo, sí, en el fondo ha existido, pero cientos de años y nunca ha habido problemas. Pero la sociedad contemporánea sí lo ve como un problema. Ahora ya no es la iglesia, ahora es el poder, y el poder económico, que es lo que dije ahora, es la que quiere controlar eso. Por eso, ¿y cómo tú ves estoy como conectando a otra cosa? Porque mi impresión es que el parque urbano desde un tiempo a la parte está como volviendo o naciendo, no sé, volviendo como parque urbano, porque los parques urbanos en Europa eran los jardines reales, claro. No nacen como parques urbanos, pero se empiezan a volver en eso y tú vas a ciudad inglesa, francesa, no sé, y el parque es una institución. Bueno, los gringos, el Central Park, o sea, Manhattan se diseña se liberan todas esas manzanas con un parque y traer la naturaleza a la ciudad, etc. Pero por un lado también el parque tiene esta cosa, lo que hablamos de las plazas media controladoras. Yo recuerdo cuando hace algunos años atrás, sí, varios, el boom con la Villette, se inaugura la Villette y era, no sé si el primero, pero de los pocos parques decía prohibido no pisar el pasto. Había como una cuestión como liberadora, claro. pero también va de la mano con un control. O sea, hay como una suerte de paradoja. Pareciera, tú hablas en tu texto de un péndulo de ir y venir, claro. Pero hay una constante paradoja de soltar la presión o presionar, claro, hacia control, claro, liberar. Claro. ¿Cómo ves esa inclusión del parque? En Chile estamos empezando fuerte, hay programas gubernamentales de hacer plazas, ahora parques urbanos. Claro. Pero hay una paradoja bien grande, que si ustedes se fijan hoy día lo que está en crisis es el espacio público. Hoy día la gente, ¿dónde está? ¿Dónde hay hotspot? ¿Dónde hay wifi? Pues sí que hoy día puede ser tipo un basural, puede ser wifi, estamos todos ahí. Y la plaza puede ser preciosa, pero la plaza está vacía. Fíjate que hace poco en un curso hicimos una revisión de todos los parques nuevos que se han hecho en Santiago y me impresionó muchísimo, porque le dije los alumnos tenían que ir y tenían que hacer un diagnóstico. Todos los parques, pero buenísimos, la época de Freixas hizo unos parques muy bien hechos, porque lo hizo Montalegre, Vichy, muy equipo bueno. Pero ¿saben qué? Impresionante, el sábado de la mañana, 11, 12 de la mañana, vacío, pelado. Parque precioso, en poblaciones malas, digamos, que requerirían un parque, que requerirían un parque, pelado un parque.
Porque hoy día, claro, es decir, es más atractivo conectarse a esto que... Es decir, uno ve la estación, por ejemplo, en Santiago, toda la estación de metro llena, donde hay Wi-Fi, todo el mundo. Entonces, ya, es decir, el espacio público está en serio deterioro, serio, digamos, peligro. Porque, digamos, ustedes mismos ya, digamos, que son nuevas generaciones digitales, están tan, digamos, acostumbrados a eso, digamos, que el espacio público es de otro tiempo. Yo creo que ya es parque. Entonces, hoy día, ¿por qué se suben estos nuevos parques? Por la plusvalía que le pueden dar a un lugar para poder vender mejor, ¿cierto? O porque tiene que cumplir una cuota de una cierta salubridad de espacio público. Pero en general, los parques... Pero hay una cosa mundial, en Europa tampoco pasa lo mismo. Los parques preciosos nuevos que están viendo. Bueno, la Villette es un ejemplo de un parque que no funcionó mucho, Claro. que no resultó... Claro. Pero yo he visto ahora unos parques muy bonitos que se han hecho mucho menos formateados, digamos, sin gente. ¿Quiénes están? Los viejitos que ya no se pueden meter en Wi-Fi, o las guaguas, los bebés, porque tampoco. Pero todas las personas que ya tienen acceso a esto no están ahí. Entonces, bien tremendo, porque estamos, digamos, viendo un mundo en que yo creo que, bueno, como sea, cambio de paradigma. Que cada vez más, digamos, la arquitectura va a pasar a ser soporte, neutro, para poder nosotros estar tranquilos. Si no quiero un buen asiento, que esté tibiecito, ojalá comida cerca, un baño cerca, y todo lo demás apagan la luz porque me... una cosa tremenda, y tienen que ver con la crisis del espacio público total, generalizada. Bueno, en Occidente, en Oriente afortunadamente siempre han sido un poco más sabios, como que no caen tan fácil en palito como lo ponen. Pero es curioso que por un lado hay intención, deseos de muchos, me incluyo, de que en ciudades, por ejemplo acá, que haya parques, porque la ciudad el fin de semana son los que nos pudiese gustar el aire libre, Claro. bueno, llueve y no podéis, entonces se mueren. Claro. Como que te quedáis sin pero por otro lado la sociedad está como en un plano de que o estás trabajando o te escapas, ¿no? Quizás parecido a la cuestión histórica que tú muestras, que estaba la ciudad y afuera estaba el ocio, pero ahora el escape es o vía la red o vía trabajar hasta 3 horas antes del avión para irme a Cancún. Claro. Y de ahí vuelvo, como que hay una... No, pero lo que pasa es que vas a Cancún y te dan un resort, donde está todo controlado. Claro. Eso es un ocio completamente que se ha vuelto un negocio. Porque en el fondo está totalmente controlado todo, digamos, porque todo, digo, es decir, no hay nada que sea espontáneo, está totalmente... Entonces la gente cada vez está acostumbrando más a eso. Porque es cierto, el mole es un tibiecito, no, si llueve no voy a mojar, todo, y lo mismo es todo otro. Te cuidan los niños, esto no te va a robar nadie. Claro. Entonces, te fijas, es horroroso porque va a pasar un poco lo que habla Foucault, la heterotopía, o sea, que esos como lunares, estamos trabajando con verdaderos lunares, que lo peor de todo es que los resorts son todos iguales en todo el mundo, y no cambian en nada, o sea, que en el fondo es horroroso, porque igual que los malls son iguales en todo el mundo. Y los resorts, entonces, ¿qué pasa? Son verdaderas heterotopías porque son como lunares dentro de los países, es que no tienen nada que ver con los países donde están puestos. Entonces se hacen estos centros que son, digamos, y lo peor de todo es que la gente se está acostumbrando a eso porque es cómodo. Y además, como tú te lo vendes listo, te lo vendes desde antes, entonces te hacen el paquete completo, entonces... Como que se está viendo como un blanco y negro, desaparece el matiz. O sea, la ciudad de trabajar, del negocio y el ocio, como que se... Es decir, lo que pasa es que ahora lo que va a ocurrir es que el ocio está totalmente controlado por el negocio. Y justamente, fíjate que los autores lo que dicen... Pero en arquitectura están como... o sea, pueden estar divorciados, o sea, aparece Cancún y la ciudad acá. Claro. Pero es un negocio también. Pero el negocio es una ilusión, es una... Claro. Y fíjate lo que dice el autor contemporáneo, que eso jamás puede ser ocio. Porque el ocio no es el descanso que uno tiene para seguir trabajando. El ocio es una cosa muy bonita. El ocio es realmente el momento en que uno se puede detener para poder preguntarse realmente qué uno está haciendo. Es muy bonito, porque la vida es como decirte, a ver, paremos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy estudiando arquitectura? ¿Por qué eso? Ese espacio, ese tiempo, es el tiempo original del ocio. Eso es muy bonito porque se lo puede hacer en cualquier parte. Claro. Pero es realmente no es un ocio para ir a jugar al fútbol ni a la playa, no es, nosotros porque no nos venden así.
Eso es descanso, Exacto, eso es descanso. El descanso para seguir trabajando, pero no es ocio. El verdadero ocio es ocio que, por eso digo que está perdido, que todavía tiene esa cosa contemplativa. Después parar, separarte, decir, a ver, paremos, y mirar como de más arriba. Acercarse a estos estados filosofales, contemplativos, claro. Y que hoy día uno de cultivo. Claro, y como dices tú, que hoy día uno no lo hace porque te tienen todo. Es decir, el mismo negocio ya te está vendiendo todo lo que tú vas a hacer y te vende todo. Hasta cuando te vas a morir, te venden el combo, con el ataúd, con todo, digamos, todo. Si tú caes dentro de... Como... Sí, como dramático, mira. Sí, como dramático. Por eso es bonito realmente pensar, bonito el tema, a mí me gusta el tema mucho porque cómo hemos perdido ese valor, digamos, y por eso que me aterra cuando se vayan a perder cosas como esta Papa, porque sí hay todavía parte de ese ocio, porque como todavía hay algo espontáneo, no está controlado, eso sí todavía es un poco como dejarse ir, ¿cierto? En esos lugares... Pero eso yo creo que no. Pero la Pampilla, o sea, es bien curioso que funciona así, probablemente la Tirana también, me imagino como que... Sí, son es que las religiosas se van a mantener porque la iglesia las protege. Claro. Pero la Pampilla es un poco más... Es carrete, no más pagana. Carrete, claro, pagana, justamente como tú lo dices. Pero es que una ceremonia pagana que tiene tradición, sí se lo pregunta. No es una cosa que se ha inventado ahora. Es lo que pasó en Santiago también con el mercado persa, que han tratado el persa vivo, el mercado informal que han tratado de sacar, afortunadamente lo han sacado, y que ese mercado informal tiene más gente que tiene cualquier monstruo en Santiago. Sí, claro. Pero a la gente le encanta como es, así, y cuando lo tratado de forma no sirve, porque la gente, uno lo que quiere, porque eso viene memorial de que la gente ponía las cosas en el suelo, y había de todo, y eso es lo entretenido, que hay de todo, y es muy entretenido porque uno puede ir y siempre encontrar cosas distintas. No como totalmente formateado, en la misma tienda, en el mismo lugar, igual y en cualquier parte. Pero lamentablemente, como te digo, eso vende y eso como una costumbre. Sí, alguna... Tú me has estado hablando acerca de cómo se desenvuelve el ocio en cuanto a clases, pero quisiera un poco más acotado. Cuando uno desarrolla un proyecto un poco más micro, como por ejemplo que centrarla en una sola plaza, ¿qué aspectos deberíamos considerar nosotros al momento de hacer una pequeña plaza que dialoga con unos cuantos edificios o un estar con vista hacia esa plaza, o un comedor con una vista panorámica de la ciudad? ¿Qué aspectos nosotros podríamos considerar al momento de...? Yo lo que te recomendaría de inmediato, en primer lugar, ver lo que hay en el lugar. Es decir, yo creo que hoy en día es bien fácil pescar una revista y copiar moda extranjera y de repente desconocemos que de repente en cada lugar tiene sus tradiciones. Yo creo que una de las cosas más maravillosas de Chile es que cada región tiene, digamos, sus tradiciones y que le dan identidad, ¿te fijas? Yo encuentro horroroso, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando vine la primera vez que ir a Puerto Montt, alcancé a conocer la estación de tren. Y era muy bonita, era una estación media modernista, pero era muy bonita, mucho más digna que esa mugre que está puesta ahora, que realmente que hay que dinamitarla, porque es horrorosa, o sea, que ese cajón cerrado, digamos, que no le entrega nada a la ciudad. Y eso justamente, si tú me preguntabas, por ejemplo, antes de hacer eso, ¿por qué no se digamos, investigó? ¿Cuáles son los hábitos de acá? ¿Cómo la gente se porque claro que es un problema arquitectónico, claro que se podría haber hecho. No hemos quedado con el Monte Castro, claro que se podría haber hecho. Siempre es un problema totalmente arquitectónico. Y para eso hay que abrir los ojos. Y en vez de, como digo, tanto mirar hacia afuera, hay que mirar realmente lo que tenemos y, digamos, y recuperar ciertas cosas. Porque cuando tú amas recuperar esas cosas que son naturales, se van a solas. Entonces, una plaza que realmente recuperara, por ejemplo, actividades que sean a lo mejor en todas las plazas en tu entorno, se va a llenar. En cambio, te convierte que esta placita y a lo mejor por copiar a Chun quiere hacer lo mismo acá, no sirve de nada. No va a tener ningún... Entonces, yo creo que ahí hay una cosa como del arquitecto también, que en el fondo yo creo que estamos fallando, ¿eh? Que de repente por copiar ciertos estereotipos no resultan cosas. Fíjate, la otra vez discutíamos un proyecto que hizo Alejandro Aravena para el costado del Cerro San Cristóbal. Hay un costado del Zócalo, ¿no? Claro, donde estaba... No, sí, un Zócalo y la parte hay una... Claro. Ah, ese fue el... Claro, eso está copiado de un proyecto japonés. Pero que, claro, en Japón ese proyecto es precioso, digamos. ¿Por qué? Pero la cultura es completamente diferente a la cultura chilena. En Japón es la persona más respetuosa del mundo, es ordenadísimo. Si le dicen que no hay que pisar el césped, no pisar jamás el césped, pero tremendamente. Hay una cultura
de mantener las cosas impresionantes. Nuestra cultura latina no es para esas cosas, no es para esos campos de flores tan bonitos, todo, no, porque en el fondo, porque es lógico más. Tú vas con tu niño chico, tienes que los niños chicos correr por encima. Los niños jamás, porque el niño desde chico está formateado. Entonces, eso es, yo creo que copiar un esquema extranjero, digamos, traer, digamos, importante, que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y qué pasa? Pues no funciona, porque quedan ahí si eso no funcionó, pues no se hizo uno de los El de los Rafalines, ¿cierto? ¿Ah? El de los Rafalines. Sí, y todos los fondos del cerro ya están plantados con un sistema como de flores, de plantas, que como te digo funciona, pero tendría que ser como un niño ya, no sé. Sí, yo fui una vez hace un año y estaba pelado. Yo pensé que era buena la hora, pero mucho puede peor, ser. si unos alumnos que no lo analizaran, está muy mal. Digamos, ¿por qué más no se hace mantenimiento? No puede hacer juegos tan sofisticados en lugares que no hacen mantenimiento, es súper peligroso. Como son unos elementos de metal. Sí. Se han abierto los metales, súper peligrosos los últimos niños. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que, como dicen, el papel no aguanta todo. Entonces, ¿por qué siendo que hay no sé, pues yo creo que hay miles de otras soluciones que se podrían haber hecho por lo mismo, mirando un poco, digamos, lo que tenemos? O sea, que creo que, bueno, yo creo que esa es la ventaja de esta escuela. Yo creo que yo hace tiempo era muy amigo de Glenda Casten, que ya era de la Católica del Norte, que era como lo mismo acá, pero las se tenían en Antofagasta. Y esa escuela era maravillosa porque hacían muchos temas de allá, propios, un tema entretenidísimo, porque realmente, oye, miraban lo que están y trataban de resolver las problemáticas propias. No sé si seguirán iguales, pero eran buenísimas las escuelas, tenían un punto de vista. Que yo creo que esa es la potencia de estar aquí, o sea que. Yo creo que estar aquí no es para estar chocando lo que se está haciendo en Santiago, ¿no? O sea, aquí, como dices tú, una escala del paisaje, una cosa que es maravillosa, y además que, por favor, con un clima y una... Oye, acá yo conectando con eso, pienso en, claro, o sea, como ir a la cultura esencial de repente, quizás en Chile por eso súper exitoso, sacar todo de la plaza, dejar como el Zócalo y de repente quizás es una cuestión fantástica. O pienso en... Acá en Puerto Vara, yo mi impresión, lo planteo yo, no hay ningún respaldo científico, pero tengo la impresión que el espacio público más, o de los más exitosos que hay por acá cerca, es la calle techada de Puerto Vara. La calle techada es una calle que está al lado de la plaza, que la techaron, un techo horrible, de un diseño, o sea, rasca, de frontón rasca, pero no llueve ahí. Claro. Y hacen, no sé si los muchachos concuerdan, pero eventos todas las semanas, el festival del Kuchen, de la cerveza, no sé qué, todo, y se repleta, y lo único fue poner un techo, pero translúcido para que pase el poco sol que hay. Pero sí, esa es la solución por acá, en un lugar, digamos, que la volumetría que tienen ustedes, pero claro, eran muchas más. Es fantástica, te digo, porque pero como dices tú, es un tema bonito de diseño, porque se podría hacer y eso podría, a ver, en vez de hacer, por ejemplo, el concepto del mod cerrado como caja, sería mucho más interesante orientación con techado. Porque además, esas cosas afortunadamente no sé cuánto irá a durar, pero afortunadamente la resistencia todavía que tenemos al mod es que nos gusta la variedad, al ser humano le gusta la variedad. Y el mod todavía tiene esa cosa fome que es una caja cerrada. Y no tiene esas cosas que dices tú, la calle techada, es que solamente y tiene toda la abertura a la ciudad, digamos, que no está separada de la ciudad. Claro. Eso es sumamente interesante. Sí. Mauricio, la verdad que muchas gracias, estamos muy entretenidos la charla y gracias a ti, buenas noches.